Vamos a ver, yo empecé en el estudio en el año 98, en enero, después de que habíais ganado la terminal de Barajas, el NAT, el conocido como NAT. Y entonces desde aquella época estuve trabajando en ese proyecto hasta que se entregó, que fue en el año 2006. Y como director como representante de la MELA junto con nuestros socios los Rogers, y después ya en la obra era el director del equipo de arquitectura e instalaciones, de la UTE que habíamos formado, con, a ver que me acuerde yo bien, era Initec, ¿no? TPS, Ujú. los Rogers y nosotros. Y nosotros, efectivamente. Bueno, como sabéis, bueno, yo llevo ya este periodo de confinamiento tres sesiones de Instagram. La primera organizada por Porcelanosa y Lifestyle, que estuvo muy bien, con Mark Fenwick. La segunda, con mi buen amigo y colega Sacha Bueso, que hicimos una reflexión sobre lo que podía representar esta situación para las viviendas, la construcción residencial, y se nos había ocurrido hacer una sobre aeropuertos, ¿no? Bueno, más que aeropuertos, terminales, porque la gente confunde el término. El aeropuerto es mucho más amplio que una terminal, lógicamente, porque incluye el campo de vuelos, ¿no? Y se nos ocurrió el hacer una charla, una reflexión entre Jesús y yo de cómo podría afectar esto al mundo de las terminales aeroportuarias, ¿no? Entonces, bueno, como Jesús ha comentado, somos amigos y compañeros desde la escuela, somos de la misma La escuela, quinta, nos llevamos la escuela de arquitectura del de la Jorge escuela Llano, de arquitectura. ya no nos Eh, conocía. Efectivamente. Y Jesús se incorporó, como él estaba comentando antes, como arquitecto al equipo del proyecto de Barajas, que como sabéis ya fue un concurso que ganamos pues hace 23 años y estuvimos pues desde el 2000, no, desde 1997 al 2006, es decir, 9 años, pues allí entre el proyecto y la obra, que además Jesús estuvo destinado en la caseta de obra, bueno, durante toda la construcción. Y luego, bueno, pues tuvimos la suerte también de, aprovechando la experiencia que habíamos tomado en Barajas, pues meternos en el mundo de la arquitectura aeroportuaria, que es un mundo bastante complejo, por cierto, y hemos desarrollado pues, desde entonces pues, varios proyectos, varios aeropuertos. En España hicimos también la ampliación, que es una ampliación muy importante, el aeropuerto de Gran Canaria, y luego, bueno, hicimos el aeropuerto de Varsovia, Terminal 1 y Terminal 2, el aeropuerto de Tijuana, una terminal y media, digamos, y ahora estamos con una terminal muy importante, con un proyecto importantísimo, que es la nueva terminal del aeropuerto de Schiphol, que en función de lo que pase en estos meses, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, pero es un proyecto que llevamos ya casi 3 años con el proyecto, porque lo ganamos en agosto del 2017 y lo entregaremos a lo largo de este año. Es una terminal de más de 100.000 metros cuadrados que hacemos con nuestro colega y buen amigo Can Arquitectos, con Ineco y con ingeniería holandesa, ¿no? Bueno, yo la primera pregunta que te haría, Jesús, es si piensas, tú que además te has dentro del estudio casi especializado, aparte de ser el director de arquitectura, te has especializado en el tema aeroportuario, si crees que lo que está pasando ahora y el tema del coronavirus va a afectar de forma directa al diseño de terminales y sobre todo a nuestra posición también como pasajeros. Es decir, ¿qué son aquellas cosas que ves que de forma casi inmediata en los próximos 2 o 3 años vamos a vivir? ¿Mm? Bueno, esto yo creo lo asocio a lo que pasó con el 11S, ¿no? Que realmente los controles de seguridad se sofisticaron muchísimo y el control de los líquidos, el cinturón, los zapatos, en fin, todo esto que nos ha pasado y que hemos ido asumiendo de manera natural y que ya pues resignados, ese maltrato que nos hacen a los pasajeros, pues esto se va a acrecentar. Entonces lo que no adivino bien qué manera, ¿no? ¿Qué manera va a ser? Lo que pasa ahora estaba intentando ilustrarme un poquito para esta charleta. Eh, Están ofreciendo ya servicios de test rápido en el aeropuerto. Lo que sí es cierto que yo creo que vamos a tener que ir bastante antes a hacer las colas. También he visto una foto de Heathrow con una cola que decía el director de la terminal
5 que podía ser para embarcar un Airbus, perdona, uno de estos, ¿cómo se llaman los grandes? Sí, Esto, el 380, sí. un 380 puede ser 1 kilómetro de cola, si guardamos los 2 metros, etcétera, etcétera, con equipaje. En fin, yo creo que esto va a afectar bastante, sobre todo los procesos, ¿no? Pero claro, esto se curará con la vacuna. O sea, que esto pasará en un tiempo que estaremos adaptados y viajando mucho menos. Yo creo que se viajará bastante menos porque ahora mismo, esta manera que estamos de comunicarnos, que estamos desarrollando todos los proyectos en casa, realmente estaba siendo súper eficaz, ¿no? Las videoconferencias para el desarrollo de proyectos, la verdad, es que está siendo súper eficaz con la historia de compartir pantalla, de ver los dibujos, de mandar croquis y la verdad es que, bueno, la presencial tiene una parte humana importante, pero desde luego creo que los proyectos ya una vez que se ha partido es yo creo que cada uno casi trabaja en su ordenador. Vamos a Entonces ver, creo que es bastante menos. totalmente de Sobre todo en acuerdo. Dime, negocios. Jesús, perdona. De negocios. Todos los viajes de estos de negocios yo creo que va a ser mucho, mucho más escaso Sí, sí. que hemos estado viviendo. Vamos a ver, continuando con tu reflexión, vamos a ver, el transporte aéreo se va a pegar un batacazo este año impresionante. Es decir, vamos a volver a figuras de hace 25 y 30 años. Es decir, tened en cuenta Madrid, por poner un ejemplo, el aeropuerto de Madrid estaba procesando de media 5 millones de pasajeros al mes. 5 millones al mes, porque este año ya iba a alcanzar o había alcanzado hace muy poco los 60 millones, ¿no?, de pasajeros, significa 5 al mes. A partir del 15 de marzo, el transporte ha pasado prácticamente a cero, a cero. A unas de 5 millones, pues a lo mejor hemos pasado a decenas de miles o centenares de personas, no sé, muy poco, muy poco. Esto quiere decir que a final de año un aeropuerto como Madrid, pues a lo mejor, claro, ya en marzo llevaría como 13, 15 millones. Es decir, pues a lo mejor se ponen 20, 22, no creo que más. Son figuras de cuando empezamos el proyecto de la T4. Fijaros, entonces, lo primero que va a pasar es que posiblemente las inversiones en nuevas instalaciones aeroportuarias en el mundo, hablo en el mundo, de momento se pongan en entredicho durante un tiempo. Luego, lo que dice Jesús, ¿dónde va a afectar más? Claro, como se va a viajar menos, porque, como decíamos antes, en el mundo laboral la gente va a optar en lo posible por el teletrabajo y en el mundo del ocio la gente directamente va a dejar de viajar durante unos meses. Digo, va a dejar de viajar porque ya estamos hablando de que hay países que no van a dejar turistas que vengan a España, es decir, Alemania, ¿no?, Centro Europa. He estado leyendo hace un momento los países que no nos dejan entrar y no nos deja entrar medio mundo. Solamente nos deja entrar Francia, el Reino Unido, Italia. ¿Portugal? No sé si Portugal, no sé. Y Portugal también, pero ahora mismo, ¿no? Sin ningún, o sea, no, están cancelados. Y hay otros que nos hacen test de entrada, como son Alemania, Croacia, o sea, estos países, pero Bélgica y Holanda también nos dejan entrar de momento. Bien, Creo que Bélgica bueno, Yo digo efectivamente que en Europa es horroroso y vamos, en otras, o sea, transoceánicos no nos deja entrar nadie. bueno, entonces, durante unos cuantos meses, por razones de trabajo se va a viajar poco, pero es que por razones de ocio posiblemente no se viaje prácticamente nada. Es decir, vamos a ir a un veraneo de los de hace 50 años. La gente se va a ir a casa de amigos, a casa de primos, el que pueda una segunda residencia y un turismo nacional, de costa, de montaña, de lago o lo que sea. Pero nadie se va a coger un avión en los próximos meses. Claro, porque es que tienes que garantizar que donde vas, los hoteles a los que vas o lo que sea, pues están libres y que los pasajeros, vale, eso es más fácil, ¿no? Lo de los pasajeros controlados porque vas controlado de uno en uno, pero ya donde vayas, donde aterrices, pues a ver qué seguridad te da que no vuelves contagiado. Sí, pero no Entonces, solamente eso, Jesús, es que yo creo que además es que las compañías van a restringir los vuelos de tal forma que no va a haber prácticamente vuelos. Es decir, de los 15 vuelos que había a Milán, imagínate, entre 3 o 4 compañías, pues va a haber uno al día. Y bueno, uno al día con el 30% de pasajeros. y eso también leía que los aviones empiezan a dar beneficios a partir del 80% de pasajeros. O sea, que Bueno, imagínate que pero con 30 pasajeros, con el 30%, no. que pierden. No, porque subirán los precios, llevarán al 30% de pasajeros
incrementarán 3 veces el precio, pero como habrá un vuelo en vez de 15 vuelos, solamente volarán aquellas personas que necesiten volar y que estén dispuestos a pagar por su pasaje lo que sea para poder ir. Con lo cual... Una élite los que viajan, volverá a ser una élite los que viajan, como era cuando y te preparas todo el día, ¿no? Como contaba tu padre cuando empezó a volar a América, ¿no? Que te preparabas, iba al día, aquello era que te venía a buscar a casa, ¿no? Sí, Contaba efectivamente. Te venían a buscar a casa, sí. No, pues entonces, los esto años por un lado va a 70. restringir completamente el tema. Luego, en los aviones va a ir el 30% o el 40% de pasajeros. Y como tú dices, Jesús, claro, esos 30%, que en un avión de 150 pasajeros son 50, a la hora de pasar el control y a la hora de facturar, pues los procesos van a ser muchísimo más lentos, porque te van a hacer que te pongas tu mascarilla, que te desinfectes, te van a medir la temperatura, te van a primera cola para facturar, luego cuando hayas facturado tendrás que pasar el control de equipajes. El control de equipajes yo creo que es una de las cosas que más va a cambiar, Sí, porque se ha demostrado que dejar la chaqueta con los zapatos, con los plásticos, todo esto al final es el mundo de los gérmenes. Entonces sí. vamos a ir hacia un sistema que ya está en algunos aeropuertos, que el escáner va a ser un escáner que tú no vas a tocar nada, vas a pasar con tu maletita, pi, 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 Yo pi, 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 y te van a... ¿eh? Yo creo que eso ya se estaba implantando, ¿no? El que no saque usted nada, ni líquidos, ni nada. Pase la maleta y ya está. Lo que creo que podría pasar en el futuro, porque esto, claro, es una cosa circunstancial y que como es global de todo el mundo, pues estamos todos solucionados. Pero yo lo que creo que esto, bueno, como decíamos antes, va a ir, las prohibiciones van a ir moviéndose de un sitio a otro, ¿no? Dentro de unos meses, supongo que España, pues ya habremos superado. Pero el problema estará en otra parte del mundo. Pero lo que yo veo que se estuvo estudiando cuando estábamos haciendo la terminal de Schiphol y estábamos al principio el director del proyecto estaba muy interesado por parte de Schiphol, era lo del control biométrico. Creo que eso, aunque hay unos aspectos de seguridad y de datos personales, será al final una de las cosas que se implantará, porque tú, así como ya te reconocen por la cara y puedes entrar, si tú a esa asociación de información que estás libre del virus, que te has hecho la prueba, etcétera, etcétera, una información más, pues te dejarán pasar libremente. O sea que tecnología seguro que puede llegar a ver si vas dando los datos, porque ahora mismo es un control que no se está implantando principalmente por medidas yo creo que, fíjate, por el tratamiento de los datos, ¿no? Que es que está súper controlado, aunque ya estamos controlados de muchas maneras, ¿no? Con las tarjetas de crédito, con los pasaportes, con el teléfono. Ya saben lo que hacemos y nuestros gustos, lo que queremos comprar, lo que queremos interesarnos. Pues esto, claro, meter además datos muy personales de tu salud, pues son complejos. Pero yo creo que ese es el único sistema para que esto sea un poquito más sencillo. Y lo de los equipajes que hizo tú, ya sabes que fue de las cosas que más nos sorprendió al empezar, ¿no? El mundo de los equipajes y de los baggage reclaim system, ¿no? Que son alucinantes, ¿no? El mover maletitas de un sitio a otro es un espacio tremendo que consumen las terminales en las zonas que no están bien expuestas al público, pero realmente es complejísimo. Y eso a lo mejor pues se simplifica. Bueno, yo estoy pensando, incluso Jesús, que como por ejemplo, los escáneres que hay de equipaje de mano, estos los van a quitar. Los van a Ya está. quitar porque, Estamos poniendo algo nuevo. En Schiphol estamos poniendo cosas más sofisticadas, que se pasaba la maleta entera, sin que tenías que abrir nada. no, pero no solamente que no la abras, sino que la maleta, por ejemplo, ahora no hay cosa que yo siempre lo veo que digo, cuando metes la maleta en el escáner, que están estas cintas verticales que han pasado por miles de zapatos de metal, digo, bueno, pues si hay algún sitio donde hay bacterias, gérmenes y virus y cosas de estas, hay allí. Entonces va a ser todo más limpio, es decir, vas a tener que tocar muy pocas cosas. Y una de las cosas que estoy yo también pensando, que posiblemente te den, porque las compañías no lo pueden hacer, es imposible, te den una especie de sobrecito desinfectante para que cuando tú te vayas a sentar en tu asiento, antes de sentarte, desinfectes tu asiento, tu mesita, el respaldo del Ah, pasajero
de Bueno, adelante. eso te aseguras tú, pero yo creo que pueden hacer las compañías. Lo que pasa es que lo que no se podía No, es dar la vuelta a un avión en media hora, como hacen ahora, o una hora. Desde que no, atracas a partir claro. es una hora. Y aquello lo limpian de cualquier manera. Ahora será un poquito más exhaustivo, sobre todo para hacerlo y para dar confianza a la gente de que es un sitio que estás libre. No, que Mira, estás libre, pero que te vas a contagiar, que es lo más importante. no, o con spray. Yo me acuerdo que cuando viajaba frecuentemente a Guinea Ecuatorial por el tema de la malaria, que no sé si a ti te ha pasado alguna vez en un avión, antes de despegar, pasaba la azafata con unos sprays y rociaba completamente el avión con los pasajeros ya sentados, pero además lo hacía a la ida con los sprays arriba, dos sprays, uno en cada mano, e Sí, sí, iba me ha pasado. rociando a todo el pasaje. Y a la vuelta ponían los sprays en el suelo, a la altura de las pantorrillas, a la altura de, Sí. perdona, de las espinillas, e iba los sprays hacia las piernas de los pasajeros, con lo cual, pues claro, es decir, al Bueno, final desinfectaban todo. Lo desinfectaban para la malaria, que fundamentalmente la malaria, como sabéis, es el mosquito anófeles. Pero, claro, el coronavirus, yo no sé si un spray es necesario. Digo, el coronavirus, otro virus que pueda aparecer, o a lo mejor nos dan un sobrecito para que nosotros con ese sobre lo sí, impregnemos el asiento y todo lo que nos rodee, ¿no? ¿Mm? ya, ya. Pues no lo sé. Lo que pasa es que yo creo que todo eso también son los recursos temporales que hay que hacer durante esta fase que no hay ni vacuna ni no hay nada. Y certidumbre de que todo el mundo contagia, que es el gran problema, claro que hay, que no te enteras que estás Pero, enfermo hasta que... perdona, Jesús, ¿te puedes poner auriculares? Es que se te oye muy lejos, parece ser. Bueno, que es que estoy un poco lejos del asunto. Perdona, perdona. Es que no tengo. Ahora sí a mano. No, no tienes, no tienes. Bueno, Hay que comprarse unas. pues Eso es. acércate más, Sí, sí. sí, sí. No, A ver. y otra cosa, pero vamos a ver, pero fíjate, Jesús, yo recuerdo que cuando el 11S, que ya en cuanto nos cuidemos van a hacer 20 años, cuando se pusieron todas estas medidas, Sí, siempre pensamos que iban a ser durante unos meses y las medidas se quedaron. Y sí. las medidas se quedaron y nosotros nos parecía que cómo vamos a estar toda la vida viajando teniendo que sacar los líquidos y poniéndolos en un plástico. Y yo me... ¿eh? Fue posteriori, creo, o sea, fue paulatinamente haciendo cosas raras. Primero te quitabas, después no. Los líquidos yo creo que no era desde el principio, ¿no? Fue después. Era totalmente eran armas, era todos las tijeras, yo me acuerdo que incluso siempre digo que en el año 2000 compré una navaja, o el mismo 2001, yo creo que en invierno fui a Suiza y me compré una navaja suiza en el avión, que te las vendían, ¿sabes? O sea, que una cosa alucinante. Ahora lo ves ahí con ese criterio y de repente dices, pero ¿cómo ha cambiado esto, no? Esa Bueno, libertad. y vamos a ver, no sé si nosotros que ya somos mayores, Jesús, yo no sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo cuando era pequeño, no muy pequeño, es decir, tendría 10, 12 años, no había ningún tipo de control en los aeropuertos. Los controles de seguridad y los arcos de seguridad para que no pudieses, más que un explosivo, era un explosivo y una pistola, es porque se pusieron de moda en los años 70, a principios de los 70, los secuestros de Nuestro, aviones. ¿Eh? me acuerdo, Y que fue cuando había una organización, me acuerdo que era la OLP, Organización de LP, Liberación de Palestina, que se dedicaba a secuestrar y voló varios aviones por Europa. Y entonces pusieron los controles, pero antes no había control. Y una cosa pero, que, por ejemplo, hasta hace relativamente poco era posible, que veías a los pilotos con la puerta de la cabina abierta perfectamente, sobre sí, todo en sí, verano que hacía calor, abrían la cabina y veías tú perfectamente la cabina, incluso al aterrizaje, veías al fondo la pista aterrizando. Te estoy hablando sí, de aviones grandes, ¿eh? sí. Hoy es implanteable que una tripulación vuele Después de con la puerta abierta, claro, ¿no? ¿Eh? lo de era Germanwings, ¿no? Después de aquel hombre piloto loco que se estrelló en los Alpes, eso ya pues ahora ya es una cosa complejísima, ¿no? No, cada vez se van pasando cosas raras y bueno, lo que te estaba contando otra cosa que ahora, claro, lo que estábamos, por ejemplo, en el diseño de la terminal de Schiphol, la protección de los 30 metros, ¿no? De la directiva europea de proteger los edificios públicos del acceso de vehículos a 30 metros, la distancia mínima que se puede acceder es a 30 metros. Entonces eso estábamos implementándolo ahora mismo, que es una directiva de hace un año y medio, algo así. Entonces estaba cambiando el proyecto un poco por eso. Y hay un problema
vamos, problema. Hay unas condiciones bastante importantes que están condicionando todas las fachadas, ¿no? Las fachadas públicas. Ya, Yo pero no- fíjate, Jesús, que lo hemos comentado muchas veces, que esos 30 metros que se pusieron fundamentalmente por el tema de una bomba, un Coche bomba. explosivo, como pasó en Bruselas o pasó incluso en Madrid, en la Bueno, T4. Sin embargo, en España hay muy pocos aeropuertos que en este momento podrían adaptarse. Ni siquiera, lo hemos comentado, en la propia T4, si no sé. tuviésemos que implementar las medidas que nos están exigiendo ahora en el aeropuerto de Schiphol, en la T4, pues prácticamente, vamos, la dársena habría que llevársela donde está el parque, sería imposible de resolver. Hay que ponerse encima del aparcamiento. No, no, evidentemente, si eso está, bueno, en evolución, todo ese tipo de cosas. Y ahora a ver qué pasa, qué piensan, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pero yo Bueno, creo que va a ser un problema de que se va a viajar menos, va a ser más caro, como decías tú, va a ser más elitista ahora viajar en avión, yo creo. El turismo nos va a afectar muchísimo por eso, por ese motivo, a nosotros, y nosotros tampoco vamos a salir mucho, ¿no? Porque todo va a ser más complicado y más caro. Entonces, yo creo que los low cost, a lo mejor me equivoco radicalmente, ¿eh? Pero tienen una vida difícil o incluso serán más low. O sea, ya tendrás que ir a lo mejor ya sin asiento, no se sabe, ¿no? Cada vez es mucho más no, barato. lo que pasa es que no vas a poder encajar los precios de los billetes en el nuevo escenario durante una época importante. Pero fíjate, Jesús, El combustible, ¿eh? Mírate cómo está bajando el bueno, sí, combustible. pero el combustible, esto va a ser una anécdota, porque fíjate que hasta ahora, y fíjate que fundamentalmente estamos hablando de los controles, ¿eh? Íbamos a hablar de aeropuertos y dentro de la serie de cosas que haces en los aeropuertos, más que del embarque o de la facturación, hemos hablado de los controles. Pero fijaros que hasta ahora los controles siempre en los aeropuertos estaban enfocados exclusivamente al tema de la seguridad frente a armas o explosivos, nada más. Efectivamente. Ahora pasamos a otro escenario completamente diferente, que es sin descuidar las armas y los explosivos, ahora es un control, además, sanitario. O sea que vamos a tener que combinar estos dos controles que son diferentes, porque el control para evitar armas y explosivos es de un tipo, pero para evitar que tú entres contagiado en un avión es de otro. Entonces, a lo mejor hay un nuevo control, es decir, está Bueno, el facturación, sí. control de equipajes frente a explosivos, control sanitario y embarque. Y ese espacio en los aeropuertos no está previsto. Habrá que preverlo, ¿no te parece? Sí, sí, me parece total. Bueno, yo recuerdo que tú recordarás cuando vas a China, siempre pasas por un arco de temperatura. Te hacen pasar a todo el mundo por un arco de temperatura y parece que no pasa nada, porque va pasando la gente, pero eso se quedó. Yo sé de cuando el SARS y ahí se ha quedado ahí el arco de temperatura. Y estáis preguntando que si eso va a mantenerse, pues seguramente sí. Lo que pasa es que se empezará a sofisticar todo como está pasando con el control de seguridad, ¿no? De esto que estábamos hablando del control de ropa y de lo que lleves encima, ¿no? Del Sí. pasajero, ¿no? Bueno, Y hará una, un... una cosa que sí va a ser importante ahora, que yo creo que ya lo estamos leyendo en la prensa, es que vamos a volver otra vez a la nacionalización de las compañías aéreas y de los aeropuertos. Es decir, que realmente la iniciativa privada no va a poder hacer frente a lo que se avecina. Es prácticamente imposible. Entonces, los estados van a tomar medidas en cuanto a la incautación o a nacionalización de las compañías y vamos a volver al concepto de compañía de bandera otra vez. Y tendremos a Francia con Air France, a Alemania con Lufthansa, España con Iberia. Las alianzas internacionales serán mucho más difíciles. Esto del grupo AIG, pues vamos a ver cómo acaba, ¿no? Porque encima con el Reino Unido fuera de Europa y con el Brexit. Es decir, se presentan unos años pues muy complejos y yo creo que hoy somos muy difícil de prever qué va a pasar con la aviación. Y claro, la arquitectura aeroportuaria está tan relacionada que a lo mejor los aeropuertos dentro de 20 años no se parecen en nada a los No, aeropuertos que estamos proyectando hoy, ¿eh? yo creo que se va a bajar mucho el tráfico, como decimos, y entonces habrá que ver alternativas, porque movernos yo creo que sí nos vamos a mover. Y entonces también estaba leyendo el otro día otra vez que vuelve a aparecer lo de Hyperloop, ¿no? No, es una cosa, es muy quimérica, pero sabéis que es el tren de alta velocidad este que va en tubo en el vacío
que se está estudiando y analizando, y eso para conectar distancias de 2 horas, por ejemplo, en avión, pues sería muy eficaz. Lo que pasa que también vuelve a ser un transporte de élite, un transporte complicado con una infraestructura prácticamente imposible, pero bueno, están ahí. Y hay unos holandeses también, o sea, en Europa hay 3 concesiones, me parece, para estudiarlo, que es una en Polonia, la nuestra española de Valencia, con la que estuvimos en contacto en un momento dado, y la de Holanda. Y bueno, Holanda sigue siendo, o sea, como sabemos perfectamente, pues el aeropuerto de Schiphol y lo que es Holanda es un nudo de comunicaciones impresionante, porque realmente está en mitad de Europa y han conseguido aglutinar ahí, en un país aparentemente como un poco neutral, no es Alemania, no es Francia, no es el Reino Unido, por razones. Oye, otra cosa que me preguntaba el otro día un amigo, sabiendo que a mí me divierte mucho los temas de aviación, eh, si yo pensaba que, como está pasando ahora en el transporte terrestre en las ciudades, ¿no? Que a pesar de que las autoridades hace unos meses intentaban promover el transporte público, pues ahora de repente, pues lógicamente hay que desplazarse en transporte privado por el tema del contagio. Si esto en la aviación iba a favorecer en un principio la aviación corporativa y la aviación ejecutiva. Y yo digo, sí, mira, pues a determinado nivel de empresas que se lo pueden permitir, el que sus ejecutivos se muevan por Europa, no mezclados con los pasajeros normales y tener que perder un día Totalmente. en todo tipo de controles, sino que tú puedas llegar a tu avioncito de 3 o 4 plazas y moverte por Europa, pues estoy convencido que en estos momentos las compañías de vuelos ejecutivos están tomando buena nota y yo creo que sí se van a desarrollar. Curiosamente es un contrasentido con el mundo medioambiental. Fijaros que ahora ha entrado en Ya, conflicto la protección frente al virus con el tema medioambiental. El mundo de la protección medioambiental lo que nos quiere decir que nos apretujemos todos, que nos sí, metamos cuantos más mejor en un autobús o en un avión o en un para que coche con bla, bla, bla para ahorrar o con lo que consumo de sea energía. para ahorrar consumo y resulta que nos estamos encontrando con que ese ahorro de consumo, por otro lado, nos expone muchísimo más a este tipo de situaciones de virus, bacterias y demás. Entonces, es curioso cómo las lecturas van a ser diferentes, los equilibrios van a ser diferentes e incluso el distanciamiento de la gente. Yo estos días me he dedicado Bueno, desde ayer, y con esto acabo, Jesús, a montar en bici desde el sábado, que me dejan una horita, y me doy cuenta que antes la la vuelta gente, ciclista sí, antes la está gente lleno. más o menos se apartaba cuando había una bici, pero ahora no es que se aparten, es que se van a 300 metros. Sí, sí, sí. Entonces, No, fijaros cómo está cambiando el comportamiento social, ¿no? ¿Mm? yo creo que eso que dices está totalmente, está en la línea de esto, los vuelos pequeñines, el vuelo corporativo. Yo creo que en Estados Unidos e incluso en Francia y yo creo en el Reino Unido hay muchos más aeropuertos pequeños, aeródromos quizá, que hay mucho más transporte de este tipo. En Estados Unidos, desde luego, y en los países, en otros países, en España no hay tanto, ¿no? No hay muy poco, pero que creo que es una cosa a desarrollar importante. Pero claro, eso para una élite que no tiene nada que ver No, con claro, lo que es estamos una hablando de élite terminales, pero es cierto que es empresarial. posible que cambie bastante. Pero bueno, Sí. no sé qué más temas podíamos hablar. Bueno, yo creo, a mí me gustaría, hemos hablado del transporte aeroportuario y de la arquitectura de las grandes terminales aéreas, ¿no? A mí me gustaría hablar un Sí, poco también del ferrocarril, ¿no? Es decir, claro, cómo es todo lo que destacaba esto antes. afecta también al ferrocarril. Yo creo de una menor medida, pero bueno, lo estamos viendo en las estaciones, lo sabes, ¿no? Y todo esto, ¿no? ¿Qué Yo creo que opinas? desde luego van a tener, va a crecer. O sea, la idea de la alta velocidad, que es fantástica, que nos ¿Sí? estamos dando cuenta de la maravilla ¿Sí? que es, pues en Europa hay que conectarse mejor así. Y Complicado. entonces es lo que decía yo, la Hyperloop, que es una quimera, pero algo parecido a esto, potenciarlo es fundamental, porque cuando siempre, bueno, el ejemplo es lo de Madrid-Barcelona, ¿no? Que cómo cayó el puente aéreo y cómo se ha potenciado, que todo el mundo está encantado en ir en el AVE a Barcelona. Pues igual el resto de Europa, pues habrá unas distancias que todavía sean rentables en cuestión de tiempo. Y ahora mismo, no solo tiempo, sino económica desde el punto de vista sanitario también. El tren Sí.
aparentemente es un poquito más seguro, pero al final estás a la misma distancia. Sí, bueno, relativamente, Jesús, porque fíjate, yo el otro día se me habían olvidado cómo eran los trenes cuando yo empecé a coger el tren. Los Y departamentos. con los de, efectivamente, es decir, ahora la gente joven pues no lo ha visto en las películas de Gary Sí, Grant, sí, que es aquí claro. se ve. Joder, Pero efectivamente, antiguos. antes los trenes tenían departamentos, creo que recordar eran departamentos de 6, ¿no? Eran departamentos que tenían Sí, dos sillones enfrentados, eran 3 y 3. Entonces, claro, desde el punto de vista sanitario, esto tiene hoy mucha más lógica, porque mucha más lógica. metes a departamento, en vez de 6 personas, metes a 2, ¿eh? Y los pones O al a tres cuatro, bolillo dos y dos, o a 4 o o a a cuatro, uno, sí. ¿no? Y Y entonces es mucho más fácil hay tener a que, la gente aislada, ¿no? Cosa que en un avión, pues hombre, es mucho más complicado. Porque incluso antes había trenes que cada departamento tenía su propia puerta. No sé, eso yo los he visto hace sí, muchos años. Es decir, puerta corredera, ¿no? no, no, Puede no, ser. no, puerta corredera no, eran Ah, bueno, los departamentos de vagones. 6 y cada Los vagón vagones. Cada tenía vagón, su sí, sí. puerta, con lo cual tú accedías desde tu puerta a tu departamento Esto sí que es y yo creo antiguo, que ¿eh? sí, esos son bastante más antiguos. Pero bueno, estos departamentos, si os fijáis, incluso en el AVE se podrían hacer, porque ya habéis visto que el AVE, no sé si os habéis fijado, que los sillones se giran. Se Sí. pueden poner Depende, vaya en un configuración sentido. y se pueden girar muy fácilmente. Entonces, ir haciendo departamentos de 4, poner unas mamparas nuevas de vidrio, departamento de 4, mampara de vidrio, mampara de tal, tal, porque la gente así yo creo que se va a sentir como más cómoda, es decir, esa Más sensación protegido. de que está más protegida, efectivamente, ¿no? Así como en un restaurante cuando la Pero gente es que dice, esto no, de verdad que pasa por lo de la vacuna. O sea, que esto al final yo creo que podemos enloquecer porque hemos enloquecido, lógicamente, pero creo que si la vacuna llega en un par de años, un año o tal, pues se mejorará todo mucho y se habrá pasado como se pasaron, supongo, la peste española mal llamada, parece ser, a principios del la siglo gripe, XX. gripe española. La gripe, no la peste. O las pestes de los años de los siglos pasados, ¿no? Entonces, creo que va a haber psicosis, evidentemente, pero yo creo que, y control, es evidente, va a ser todo mucho más higiénico, pero yo creo que esto se aminorará, ¿no? Y Bueno, empezará a ser yo una cosa bueno, más residual. Pero claro, nos ha afectado de esta manera tan increíble que estamos verdaderamente sobrecogidos todos, ¿no? Bueno, pero hay una cosa, vamos a ver, hemos tenido el coronavirus ahora, pero curaremos y una vacuna, pero lo que hemos visto que somos muy vulnerables. Entonces, que hoy nos puede llegar el coronavirus, encontrar la vacuna, pero dentro de 3 años llega otro tipo de virus y a lo mejor ese virus es todavía más letal, porque claro, este virus es un virus complejo, pero tiene una ventaja, que no afecta a la gente joven, no afecta a los niños, por ejemplo. Claro. Podemos imaginar esto si encima fuese un virus que afectase a los niños, afectase a los jóvenes y fuese un virus mucho más letal. ¿Y quién nos garantiza que esto no va a llegar dentro de 5 No, años? no, que puede. Yo creo que es Claro, el ejemplo, que, vamos, la enseñanza. Yo creo que la enseñanza de todo esto es eso. efectivamente. Dos cosas, que Entonces, necesitamos estar en contacto tanto, eso es una, y la otra que hay que protegerse mejor o preparar mejor para cuando vengan otras cosas que pueden venir, como dices tú. Que habrá que ver sí, por qué son los motivos, por qué el motivo es este, y estas cosas yo creo que han podido pasar antes, lo que pasa es que ahora se transmite de una manera más veloz por el asunto de los viajes en avión, o sea, la globalización famosa que también sí, está ahora, ¿no? Realmente, si lees un poco, ves cuando empezó aparentemente en Wuhan, en China, y fue por el camino que iba de Wuhan a Shanghái, ¿no? Extendiéndose. Y de allí ya, pues claro, en los aeropuertos importantes y fueron a los aeropuertos, a las zonas donde hay un aeropuerto importante internacional y de ahí se sí, fue expandiendo. Empezó, sí. supongo, en la de Milán, en Europa, y en Madrid fue nada más empezar, bueno, creo recordar que empezó por Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, ¿no? Sí, Donde fue totalmente. mucho más grave en el mes a principios de marzo. Sí. Oye, una cosa, Entonces, Jesús, están viniendo sí, algunas preguntas que las vemos aquí. Yo voy a sí, responder alguna. Ahora estoy leyendo el tema de la refrigeración, ¿no? lo En veo regular. edificios, en aviones.
Entonces, ese es Sí, un tema especialmente preocupante, ¿no? Es decir, ¿cómo puede afectar esto a los sistemas de refrigeración? Por supuesto, es un tema importantísimo. Yo el otro día lo comenté ya en la primera conversación. Estuve en contacto con una empresa muy conocida en España, que es Aire Limpio, por ejemplo, ¿no? Que lleva sí. el director es Tomás Higuero, que llevan muchos años ya intentando concienciarnos e intentando a los arquitectos, a los industriales, a la población, que analicemos realmente que el aire, que es nuestra gasolina y que el aire es nuestra vida, que tiene que ser puro y que le damos muy poca importancia porque como no lo vemos, como somos incapaces de verlo porque no se ve la pureza del aire, somos incapaces muchas veces de gastar un poquito más de dinero para tener los sistemas, los filtros y las instalaciones adecuadas para ello, ¿no? Y sobre todo que no nos fiemos de lo que nos quieran vender algunos industriales que no realmente, que están intentando vender cosas que no están realmente probadas y son adecuadas para el mundo que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Y que yo creo que le tenemos que dar muchísima importancia al tema de la calidad del aire. Importantísima. En edificios, en aviones, en trenes, en donde sea. La renovación es fundamental. Las ventilaciones naturales que habíamos evitado, el otro día lo comentábamos con Mark Fenwick, que habíamos evitado ya en los edificios. Tú ibas a un hotel y no puedes abrir una Eso llevo ventana. peleando, como tú bien sabes, llevo peleando con todas cuando hacemos un proyecto y digo, pero tú no se puede abrir la ventana. Dice, no, porque el aire está viciado y la calidad del aire es malo. Pero bueno, es que evitarías la refrigeración. O sea, bueno, en el estudio nos pasa. Tenemos ventanas que abrimos, ¿no? Desde el mes de marzo hasta el mes de junio están abiertas las ventanas para mantener una temperatura agradable. Entonces yo, que eso todavía no se puede hacer por la calidad del aire, ahora mejora mucho, parece ser, la calidad del aire, con esto de que que no hay tráfico, ¿no? Pero realmente que no es que eso no se potencie de alguna manera es bastante sorprendente, pero es la naturaleza, o sea que es... Oye, y tú antes has comentado también una cosa interesante, Jesús, y es que toda esta reflexión que está pasando va a provocar, claro, todo tiene sus cosas buenas, ¿no? Aunque la mayor tragedia, y las mayores tragedias Las muertes, tienen las muertes. sus cosas buenas, ¿no? La mayor tragedia, las muertes de tanta gente. Por supuesto, ¿no? Pero tenemos que sacar enseñanzas, ¿no? Y las enseñanzas son, por ejemplo, que esto que hemos descubierto estos meses, hoy el teletrabajo, nos hemos dado cuenta que en un 99% se puede hacer casi exactamente. Es decir, y esto nos lo hubiesen dicho hace unos años y hubiese sido imposible. Entonces, ¿cómo la arquitectura me da igual la arquitectura de oficinas, de viviendas, la aeroportuaria, la de hospitales, se tiene que adaptar al teletrabajo? Por ejemplo, las urgencias de los hospitales. Pues, oye, cantidad de gente que va a un hospital para simplemente hacerle una consulta al médico en urgencias Bueno, que me duele. Pues esto se puede hacer ahora, ahora me por contaban que hay algún seguro de estos por ahí fuera, que algún seguro de estos que de repente te mandan que te comuniques o que mandes una foto o que expliques por teléfono lo que pasa para que no te muevas ni para mandarte a nadie un médico. Claro, eso no te da confianza, pero ya con estos métodos de ponerte a hablar con el señor y de enseñarle la herida, mira, es que tengo aquí una herida y no sé qué es esto, qué pinta tiene. Creo que la primera medida de choque podía ser fenomenal y podía ser muy útil. Y creo que si esto, yo siempre me acuerdo, es que me acuerdo radicalmente, quizá, no sé, te acuerdas tú, pero es que tu padre, Antonio Lamela, hablaba había un complejo, ¿no? Futuro que al lado de un pantano que tenía pensado que ahí se podía teletrabajar. Pero estamos hablando de los años 70, ¿no? O de, Sí, 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 sí. pues, porque hablaba de ello, decía, me acuerdo cuando me hablaba del teletrabajo, decía, hombre, claro, es que la presencia de la gente, es que no está educada, la educación, pero es que ahora mismo es que estamos trabajando, creo que de manera más eficaz incluso, porque es que estamos, no te digo 24, pero 16 horas pendientes de poder hacerlo después y puedes hacer otras cosas. No transporte, no vas a trabajar a un sitio, o sea, no empleas tiempo en el transporte. Y después te sientas, haces, acabas, combinas unas cosas con otras. Quiero decirte que es
desde cierto punto es agradable. Falta el contacto humano, que también es importante para, bueno, para identificar este tipo de trabajo que tenemos, que es importante el transmitir las ideas y los conceptos de unos a otros, ¿no? Para evolucionar, pero realmente la eficacia, la producción, como si dijéramos, se puede hacer.